Ahora entonces del jefe del gabinete hemos invitado para analizar este tema al final del programa al especialista en temas electorales Enzo Helguera. ¿Cómo estás, Enzo? Bienvenido. Qué gusto, Jimmy. Bueno, en efecto... ¿Qué me dice Morgan Quero? A ver, por convicción, no elección de convicción, dice. Bueno, la convicción existe siempre y cuando los intereses personales no se mezclen con los políticos y toda vez que sí ocurre en su cartera o sí suele ocurrir, entonces separarlos es una línea muy delgada y todo lo contrario, muchas veces esto termina siendo contraproducente para su propia gestión como ministro y creo que si tiene miras de ello, debió tomar una decisión mucho más apresurada para separar las cosas. Claro, porque lo que pasa normalmente es que cuando tú asumes un cargo, renuncias a ser afiliado o tomas distancia, pero él no, él se ha inscrito en el partido, dicho sea de paso, del hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, el 12 de marzo de este año. Correcto. Acá más bien se ha hecho lo contrario. Claro, lo contrario. En vez de alejarse de la, digamos, vida partidaria, porque estamos en un cargo nacional y con obligaciones además, más bien se ha acercado a un partido político con miras a tener esta posibilidad de participar seguramente en alguna elección importante de diputado o algún otro cargo expectante. Claro, ¿no? ¿cómo nos queda, digamos, salvo lo que dice la ley, ¿no? Desde octubre tienes que renunciar, Correcto. Pero desde ahora hasta octubre, ¿cómo separar que no esté haciendo campaña con su labor de ministro? Justamente se supone que las normas salen y se emiten con la finalidad de evitar que los recursos públicos jueguen de autobombo para el político y en este caso el ministro y toda la gestión que se va a hacer va a servir también para un marketing personal. Entonces precisamente él debería dar el ejemplo si quiere tener alguna participación, porque está en su derecho, como lo dice, claro, pero debería dar un paso al costado de manera inmediata si eso es lo que él quiere hacer y demostrar con el ejemplo, porque así como ministro o como gobierno pueden exigirle a los demás que hagan lo mismo. Claro, a ver, no, una afiliación no implica un impedimento legal, pero puede estar escondido un tipo de campaña, ¿no? Con miras a beneficiarlo. Por supuesto, porque las acciones que él hace son como ministro y todas las buenas acciones que pueda hacer le van a sumar a su imagen política. Y eso no lo podemos separar de él, ¿no? Y es algo que además va a tener una ventaja por encima de otros candidatos porque va a tener una exposición y un posicionamiento mediático, etcétera, por las gestiones que como ministro hace. Entonces, lo correcto sería separar las cosas de manera inmediata si es que tiene las opciones políticas que él considere. Se afilió el 12 de marzo de este año. ¿Él a qué tiene opción de postular? Bueno, él puede postular a todo en realidad, puede postular a un ¿A la presidencia? Creo que no. No, al tema de la presidencia no, porque no tendría la antigüedad como militancia partidaria, pero puede a cualquier otro cargo sí, ¿no? Puede ser diputado, si cumple los requisitos también puede ser senador, etcétera, porque no, vamos, para postular no hay requisitos, digamos, complejos para nuestra actual clase política. El haber sido, bueno, eso es cierto. El haber sido ministro, digamos, ¿tiene el requisito para ser senador? No es requisito exactamente el ser ministro, política, pero sí la experiencia política, digamos, que puede mostrar, digamos, algunos temas del recorrido de su carrera política, pero vamos a ver cómo puede capitalizarlo, ¿no? Y justo ahí viene el problema, no legal, pero sí ético. Correcto. ¿Él debe renunciar si decide postular hasta cuándo? A octubre. Hasta octubre. ¿Y sí. por qué esa fecha? Explíquenos. Bueno, de hecho hay un límite justamente para evitar que este aprovechamiento indebido o que las funciones apoyen justo de aquello que estamos hablando. Pero él no necesariamente tendría que esperar los plazos de ley porque sabe perfectamente que todo lo que haga le va a embonar, le va a sumar a la imagen política, a la comunicación y su posicionamiento. Ahora, el público dirá, a ver, Morgan Quero, quien llamó a protestantes de tal manera, quien defendió haciendo arengas cuando había fallecido un profesor, quien no ha sido un político con mucho tacto, ¿no? Bueno, de hecho... ¿Le puede beneficiar en realidad? De hecho, si ya hablamos de eso, ¿qué tanto le beneficia? En realidad no creo que mucho, porque la conducta que él ha tenido, o digamos, los desatinos que ha tenido comunicacionalmente hablando, no se le van a corregir, ¿correcto? Y eso más bien, esa exposición en este caso le ha jugado en contra. Él tendría
que tener un tema mucho más sereno, mucho más pensado para articular su comunicación y que esto más bien no lo termine perjudicando, porque así como te puede beneficiar la exposición, si haces las cosas mal o si dices las cosas con desatino, evidentemente te va a perjudicar, te va a pasar la factura y va a ser contraproducente para él mismo. El partido donde él se ha inscrito es Nicanor Boluarte y este está siendo investigado. ¿Hay algún tipo, digamos, de impedimento con el tiempo para que este partido pueda participar en las elecciones? No, de momento no, y estas investigaciones evidentemente pueden demorar incluso mucho más que... ¿Cómo ha pasado con otros partidos? Sí, ¿no? También con casi todos los partidos políticos cuando se han iniciado las investigaciones han habido resultados demasiado lentos y mucho después de la elección, y muchas veces después de la elección incluso esto termina siendo aún más lento. Correcto. Dentro de algunas semanas se ve el tema de las alianzas, ¿no? ¿Cuándo termina para, digamos, cerrar las alianzas? ¿Cuál es la Bueno, fecha? de hecho, en agosto están En agosto. terminando las alianzas Ajá. electorales, entonces los partidos políticos ya están haciendo algún tipo de ensayos. No ha sido muy fácil porque todos están peleando las cuotas del poder y todos además desconfían de sus pares por sencillas razones. Tenemos una tradición en donde los vicepresidentes se convierten en presidentes y la confianza en Llegan ellos... para eso, ¿no? por Pareciera. supuesto, y muchas veces la pelea ha sido dentro de los propios partidos políticos. Ahora imagínate dentro de las alianzas electorales. El colocar los cupos de diputados o senadores, todos quieren tener el número 1, ¿no? Y quién cede, ¿correcto? Y muchas veces esto es por temas de egos más que de una encuesta, por ejemplo, para saber cómo se encuentra posesionado y quién le puede sumar más a la imagen o a la alianza electoral que se formule. Entonces, termina siendo bastante complicado, y más aún cuando los partidos están posesionados o son partidos que están en el ejercicio del poder en la actualidad de una u otra forma. Por lo que me explicas, va a ser muy difícil un cierre de alianzas o por lo menos varias alianzas. Sí, va a ser de pronto más fácil en los partidos pequeños, aunque aún así hemos visto que entre ellos no se terminan de poner de acuerdo y hay disputas, pero sí termina siendo muy complicado precisamente por quién cede el poder y quién aplica también un poco de sentido común a la fórmula, ¿no? Entonces, mientras no haya eso, que en realidad es la base de todo tipo de negociación o de alianza, la confianza y evidentemente también programas similares, ¿no? Porque de cara a las elecciones hemos visto históricamente alianzas electorales de orientaciones políticas completamente diferentes, prácticamente para cumplir el requisito de pasar la valla, y luego se deshacían. Eso es, llegan y en el poder, a ver, una bancada con 30 y tantos termina desapareciendo, se van por cualquier lado, eso no tiene ninguna sanción, eso es lo normal aquí en la política peruana. Lamentablemente sí, y estas alianzas muchas veces se han deshecho antes de incluso llegar al ejercicio propio del poder, ¿no? Y bueno, ahora con esta nueva norma hay una continuidad en la alianza precisamente para evitar la disociación, pero al final eso es voluntad personal y la gran mayoría, Jimmy, se está concentrando de miras a pasar la valla electoral, una fecha prematura que se tiene para este calendario electoral. Muy breve, si en la alianza un partido no incluye a ningún congresista, ¿ese partido desaparece o se mantiene? El partido como tal se mantiene siempre y cuando la alianza pase la valla. Correcto, muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. 8 en punto.